Bueno, ahora sí ya damos oficialmente inicio al, al primer encuentro introductorio del año 2026. Antes que nada, hacer algunos comentarios sobre por qué estamos haciendo estos encuentros introductorios, quiénes formamos parte y cuál es el objetivo. Eh, Como primera medida quiero presentar a mis compañeros, Simón Breslauer, Luciana Moore, Diogo Olmos, Elisa Flores, Martina Cisneros y Martín Jiménez. Somos todos aspirantes estudiantiles a la docencia en la Cátedra C de Derecho Constitucional. Y queremos comentarles más o menos por qué hacemos esta actividad, cuál es el objetivo. Y la actividad se realiza en el marco del proyecto PIUNT, que se titula Enseñanza del Derecho Constitucional a través del método del caso y su aporte para una formación jurídica con sentido crítico. Todas las personas que mencioné anteriormente formamos parte del proyecto, y además de que esto es una actividad que forma parte del proyecto, la idea es que ustedes se lleven conocimientos y que la segunda parte, digamos, de este cursado sea mucho más amena, y que puedan ir entendiendo cuáles son los argumentos de los fallos, cómo se lee un fallo, y que salgan muy buenos constitucionalistas de este encuentro. Algunas pautas generales con respecto a esto. Primero, la primera pauta general es que para que la exposición sea ordenada y respetemos los tiempos de todo y se respete más que nada la cuestión de la dinámica prevista, las preguntas que tengan las vamos a dejar para el final, o en su defecto, a medida que les surjan las dudas, les pedimos que las vayan escribiendo en el chat y dejando en el chat. Nosotros vamos a ir respondiendo a medida que podamos, y también obviamente se va a abrir ronda de preguntas y respuestas cuando terminemos con toda la exposición prevista. Y otra cosa, no menos importante, todo lo que sea preguntas relativas al primer parcial, temarios, cronogramas de clases, etcétera, no vamos a responder porque no es la idea de este encuentro, así que les pedimos que seamos respetuosos con eso. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Martina Cisneros, que va a arrancar haciendo una introducción a lo que es el método del caso. Bueno, hola a todos, espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien? Bien. Eh, bueno, quería empezar un poco, digamos, veo que somos muchísimos. Al momento de ver cómo podría arrancar con la introducción, pensar en muchas posibilidades, pero me gustaría un poco comentarles como introducción un poco de lo que fue mi experiencia cursando la materia y lo que fue para mí el método del caso. Yo recuerdo que en segundo año, cuando lo empecé en el 2024, estaba bastante perdida y confundida porque era mi primer año teniendo, digamos, la posibilidad de acceder, de empezar a leer códigos, sentencias, textos jurídicos, y esa presión de decir, me tengo que aprender todo de memoria, me tenía muy perdida realmente. Pero cuando empecé a cursar esta materia y pude conocer lo que es el método del caso, sentí que encontré, por un lado, un gran desafío, pero también lo que se convirtió en una gran herramienta para todo mi cursado, no solo en segundo, sino hasta el día de hoy, y sé que me va a ayudar a construirme como futura profesional. Por dos cosas principalmente. Primero, porque me ayuda a comprender los fallos que leo, y también eh, porque me ayuda a ensayar argumentaciones, me ayuda a analizar desde distintos puntos de vista los fallos, y en definitiva es algo que te da muchísima libertad. Así que me gustaría arrancar diciéndoles eso, que el método del caso a ustedes les va a dar estrategias, les va a ayudar a argumentar y a pensar
como abogados, pero no como abogados que repiten lo que dice un código, que repiten los artículos de una ley, sino como que abogados que entienden en profundidad aquello que están leyendo. Además, el hecho de poder estar acá como aspirante estudiantil a la docencia y ser parte del proyecto, me ha permitido conocer a personas que realmente te inspiran, con las cuales comparto cursadas también, que han sido mis propios ayudantes en su momento. Así que bueno, al método del caso le debo muchísimo y espero poder transmitirles con mis palabras aquella pasión o aquel interés por esta materia. No sé si está puesto el PowerPoint porque no lo estoy viendo. Ahí está. Gracias, Eli. Bueno, un poco para hablar de lo que es el método del caso, ¿sí? El método del caso no es solamente una metodología de enseñanza, sino que también es un cambio de paradigma, ¿sí? En lo que es la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque representa un cambio de paradigma frente a lo que uno puede decir es un formalismo al que uno como estudiante, digamos, está bastante acostumbrado, ¿no? Acá el derecho, chicos, no se va a repetir, sino que se va a crear. ¿A través de qué? De la interpretación de los jueces y su argumentación. Además, bueno, del análisis propio que puede salir de ustedes en las clases. El alumno acá en el método no es un receptor pasivo, sino que asume un protagonismo, digamos, al poder desarrollar y resolver problemas prácticos. Además de este análisis, eh, cuando uno tiene frente en sus manos una sentencia, no se trata solamente de aquello que estamos leyendo, sino de entender que detrás de esa sentencia, chicos, hay opiniones, hay valores, hay ideologías propias del juez. Y eso el método también te ayuda a entenderlo. Bueno, un poco de cómo surge el método del caso. Tiene origen en Harvard eh, por el profesor Christopher Langell, que Langell decía que el derecho podía ser visto como una ciencia, pero que el conocimiento del derecho podía conocerse por inducción y analizando casos relevantes para ese momento. Además, planteaba algo muy interesante que es que hacía en comparación del derecho como ciencia, decía que así como un biólogo tiene su laboratorio, el abogado, digamos, tiene su biblioteca y que a partir de esto uno puede enseñarle a sus alumnos, digamos, el derecho como algo dinámico, como algo que no es estático, que no está solamente encerrado en un libro al cual nosotros le llamamos código, sino que es una invitación a salir de eso. Y bueno, siguiendo ya con los elementos del método del caso, nosotros tenemos tres: el libro de casos, el diálogo socrático y el examen final escrito. En primer lugar, el libro de casos no es un manual de texto, así como nosotros lo conocemos, sino que el libro de casos contiene una selección de fragmentos de fallos enteros o también incluso de artículos doctrinarios que incluye al final preguntas para orientar lo que es el análisis, la lectura de estos. Y la tarea, o sea, el libro de casos existe justamente para que el alumno antes de la clase analice estos fallos, estos fragmentos, estos análisis doctrinarios. ¿Por qué? Y aquí entra en juego el segundo elemento, que es el diálogo socrático. El diálogo socrático, no sé si alguno cursó historia en la B, pero cuando uno aprende de Sócrates, justamente hace referencia a la famosa mayéutica, ¿sí? El diálogo socrático es un diálogo dirigido entre el docente y los alumnos, en donde el primero, el docente, va a buscar a través de preguntas que ustedes mismos hagan nacer sus conclusiones, ¿sí? Acá es donde surge el verdadero análisis de los fallos que hemos leído en el libro de casos. Y finalmente,
todo esto tiene algo muy bueno que es una práctica, digamos, una forma de demostrar todo esto que ustedes han ido adquiriendo, todas estas herramientas que en el examen final escrito. Todo esto es una evaluación en donde no tienen que aprender los conceptos de memoria, sino que aquí se les va a plantear un caso hipotético, ¿sí? Un caso hipotético nuevo, en el cual ustedes van a identificar, por un lado, los hechos y, en segundo lugar, van a proponer o la mejor argumentación que ustedes tengan utilizando todas estas herramientas que han aprendido y que han adquirido durante la segunda parte del cursado. Así que bueno, le paso ahora un poco el mando a Re, que va a seguir con las instancias. Bueno, antes de arrancar con estas cuestiones meramente procesales, voy a hacer algunas aclaraciones. El hecho de que nos hayamos tomado unos minutos para explicar para explicar estas cuestiones de las instancias o procesales es porque a lo largo del cursado vemos que generan muchas dudas. Entonces entendemos que es importante para que ustedes entiendan y por ahí para facilitarles esa primera lectura cuando se arranque con el método de casos. No se evalúan cuestiones procesales, no se preocupen. Como dijo Martina, lo importante es que entiendan lo que leen, no es un examen 100%, no es un examen teórico como lo que venimos leyendo o lo que estamos acostumbrados a estudiar, porque sabemos que venimos de un primer año que es 100% teórico y leemos libros y libros y libros y libros. Entonces, eso es lo lindo de esta cátedra que nos da la posibilidad de abrir la cabeza y entender el derecho desde otra perspectiva. Voy a arrancar con la cuestión de las instancias. Así como está en el Power explicado, tenemos una primera instancia donde llega un caso a un tribunal de primera instancia. No voy a ahondar mucho en el tema, voy a ser muy superficial para no confundirlos. Llega un caso a un tribunal de primera instancia donde un juez resuelve un conflicto y dicta una sentencia. Esa sentencia se recurre mediante un tipo de recurso que se llama recurso de apelación, que lo van a ver después en profundidad en procesal. Y con ese recurso de apelación, lo que busca la parte que recurre es que un tribunal superior jerárquicamente, es decir, la Cámara de Apelaciones, como lo van a encontrar en algunos fallos, revise esa sentencia y lo que va a hacer este tribunal de la Cámara de Apelaciones es confirmar esa sentencia de primera instancia o puede dictar una nueva sentencia. Luego vamos a tener como última instancia, digamos, en provincia, lo que sería el Superior Tribunal de la Provincia o, en nuestro caso, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la provincia van a revisar lo que resuelve esa Cámara. Y por último, el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo general, los fallos que se van a analizar durante el cursado son en su mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá voy a explicar un poquitito de recursos para que ustedes entiendan y se ubiquen después cuando lean algunas referencias en el caso. Lo importante a destacar es que no cualquier caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Antes que nada, solamente se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante dos tipos de recursos. El recurso extraordinario federal, que está regulado en la Ley 48, ahí hemos indicado algunos artículos, y por recurso de queja por denegación de recurso extraordinario federal. Ahora bien, ¿por qué les digo que no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
porque para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise una sentencia, esa sentencia debe, en esa sentencia el conflicto debe versar sobre una cuestión federal. ¿Qué significa esto? La Corte revisa conflictos donde existan pleitos entre una ley y la Constitución Nacional, por ejemplo, o se cuestione la validez de una ley o la inconstitucionalidad de una ley, cuestiones relativas a garantizar la supremacía de la Constitución Nacional. Eso por un lado. Y con respecto, ya esto como última aclaración en cuanto a los recursos, el recurso de queja es un recurso que se utiliza cuando el recurso extraordinario federal es rechazado. Entonces, a la parte que recurre le queda como última opción interponer este recurso de queja por denegación del recurso extraordinario y el caso llega automáticamente a la Corte. Una última aclaración, los recursos, tanto el recurso de queja como el recurso extraordinario federal, son recursos que deben cumplir ciertos requisitos de admisibilidad. Todo eso está regulado en la ley 48. Por eso es como lo que les decía recién, no cualquier caso llega a la Corte, y eso con respecto a las cuestiones, digamos, netamente procesales. Se habló mucho de sentencias y la idea también es que ustedes entiendan qué es una sentencia, cuáles son las partes de una sentencia. Entonces en un ratito vamos a mostrar un caso y vamos a ir desglosando cuáles son las partes de la sentencia. Pero como aclaraciones iniciales, una sentencia es una decisión emanada de un juez o un tribunal que resuelve un caso o un conflicto. Esa sentencia consta de 3 partes. Primero tenemos los vistos, que es allí donde se hace una narración descriptiva de los hechos del caso. Es como un mini resumen de cuáles son las pretensiones de las partes, de cuáles son los argumentos que tienen cada una de las partes y las circunstancias en las que se funda ese proceso. Después tenemos los considerandos, que es ahí donde se hace el análisis puntual de los hechos controvertidos en el caso y cuáles son las normas jurídicas que se van a aplicar o que resultan aplicables a ese caso en concreto. Es en los considerandos también donde los jueces hacen un razonamiento y hacen la fundamentación de la sentencia. Y por último tenemos lo que sería la parte dispositiva o resolutiva, que es allí donde vamos a encontrar la decisión expresa que han tomado los jueces sobre ese caso en particular. Ahora bien, con respecto a la decisión que toman los jueces, como vemos fallos de la Corte Suprema, sabemos que la Corte Suprema no está integrada por un juez solamente, y acá nos encontramos con esto. Esa decisión puede ser tomada de forma unánime o por mayoría. Cuando la decisión es tomada de forma unánime, significa que todos los jueces que integran la Corte Suprema votan en el mismo sentido. Y cuando la decisión se toma por mayoría, significa que hay disidencias. Ahora bien, ¿qué son las disidencias? Y las disidencias son cuando tengamos disidencias, vamos a encontrar votos disidentes. Los votos disidentes son los votos que emiten aquellos jueces que no comparten el sentido de la decisión aprobada por la mayoría. Es una decisión diferente a la de la mayoría. Y cuando tengamos decisiones tomadas de forma unánime, nos podemos encontrar con votos concurrentes. Los votos concurrentes son aquellos que se formulan cuando el juez coincide con el sentido de la solución, o sea, opina exactamente de la misma forma que la mayoría, pero decide aportar algún argumento extra o un fundamento propio de por qué ha votado esa decisión mayoritaria. ¿Sí?
Por otro lado, también vamos a encontrar sentencias que tengan dictamen de procurador. El procurador el procurador general es el titular del Ministerio Público. Esta figura está regulada en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Actualmente es Eduardo Ezequiel Casal. Y el dictamen del procurador es una opinión emitida por el Procurador General de la Nación en el marco de un proceso judicial. No es, la opinión del procurador no es vinculante para los jueces. ¿Qué significa esto? Que los jueces pueden estar de acuerdo con la opinión que emite el procurador en su dictamen o no. Pueden estar de acuerdo total o parcialmente. Que haya un dictamen del procurador y que el procurador fundamente de una cierta forma no significa que los jueces van a decidir exactamente en el mismo sentido. Y ahora vamos a compartirles una sentencia y le vamos a ir indicando más o menos cuáles son las partes, así se vayan familiarizando. Bueno, ahí Eli está mostrando el fallo Arenzón. Es el primer fallo con el que van a trabajar, lo vamos a trabajar también un poquito en el segundo encuentro introductorio. Y acá tenemos donde vemos que dice Arenzón Gabriel versus Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Sanidad Escolar. Eso lo vamos a encontrar, esos son los autos. Ese digamos que sería como el título del caso. Acá vemos que dice después Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso significa que esa sentencia fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después tenemos la fecha en la que fue emitida esa sentencia, 15 de mayo de 1984. Volviendo a esto que les decía hace un rato de las partes de la sentencia, el fallo de Arenzón es un caso cortito. Tiene la particularidad de que tiene dictamen del procurador, pero no está integrado acá en el libro de casos, pero sí tiene dictamen del procurador. Ya lo vamos a mostrar un poquito más al final porque la Corte hace ahí una pequeña mención. Y con respecto a las partes, lo que les decía recién es que con respecto a los vistos, en este caso en particular tenemos desde considerando primero hasta el considerando 3, la Corte hace toda esta narración, digamos, descriptiva que les decía recién, de cómo llega el caso a la Corte, de cuáles son los fundamentos de las partes, cuáles son los hechos controvertidos, qué es lo que pretende cada una de las partes y mediante qué tipo de recurso llegó ese caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después tenemos del considerando 4 en adelante, tenemos todo lo que sería la fundamentación y el razonamiento que hacen los jueces sobre el caso concreto. Del considerando 4 en adelante, los jueces van haciendo todo, digamos, van haciendo un desglose de cada uno de los argumentos que van a utilizar para decidir después de cuál es la normativa aplicable al caso concreto. Y después tenemos en el considerando 7, pero en el segundo párrafo, si ven acá, dice por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General. Eso significa que el Procurador emitió una opinión en el caso. Y también van a encontrar, por ahí hay algunos fallos que hacen, que vuelven bastante a la opinión que emite el Procurador General. Así que cuando vean eso, no se asusten, es meramente una opinión. Y después tenemos, y acá esta sería el segundo párrafo del séptimo considerando lo que sería la parte, digamos, dispositivo-resolutiva, que ahí es donde la Corte confirma la sentencia a fojas 79/81, en lo que pudo ser materia de recurso extraordinario, costas a la demandada. FS significa fojas. Fojas es sinónimo de hojas en los expedientes. Ya no hay, como ya los expedientes son digitales, ya no hay fojas, pero sí van a encontrar algunos fallos viejitos como estos que se sigue utilizando el término.
una cuestión acá importante, vemos que esta sentencia está firmada por Genaro Carrió, por José Caballero, por Carlos Fait, por Augusto Belucio y por Enrique Petracchi. ¿Qué significa esto? Que la decisión fue tomada de manera unánime. Todos los jueces votaron en el mismo sentido y están de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Pero seguramente les llame la atención que en el caso de Belucio y de Petracchi, entre paréntesis diga según su voto. Esto significa que Belucio y Petracchi emitieron votos concurrentes. En este caso, en particular, en conjunto, ambos emitieron un voto concurrente. Entonces, cuando vean las firmas de los jueces, sí van a encontrar en algunos fallos que dicen según su voto o si votan en disidencia o no. ¿Ok? No sé si me estoy olvidando de algo, creo que con eso estaríamos. De todas formas, repito, las dudas que tengan, por favor, vayan dejándolas en el chat. Y creo, Eli, que ya estaríamos para continuar con la ficha puntualmente. ¿Se ve ahí, amiga? Sí, perfecto. Bueno, Bien, em, ahí está. ¿vos querés hablar de ficha o hablo yo? No, tranqui, habla vos. Es que estabas muteada, estaba por allí, estabas muteada. Buenas chicas, ¿cómo están? Bueno, acá les hablo acerca un poco de lo que es la ficha de jurisprudencia. Al final de lo que es el libro de casos que nosotros les vamos a pasar poco antes de que ustedes ya comiencen la parte del segundo curso, de la segunda parte del cursado, van a ver una hojita que dice ficha de jurisprudencia, en donde van a tener, bueno, nombre del fallo, el año, cuestiones a poder ustedes organizar la información del fallo en sí. Ustedes acá ven lo que dice, bueno, meramente un concepto, que es el ejercicio que realizan ustedes, es algo que es subjetivo, es personal, de la manera en la que ustedes quieran realizar o la información que ustedes quieran volcar dentro de estas fichas, es la manera que ustedes puedan comprender el fallo. Ya les vamos a mostrar un ejemplo y en realidad es el formato que se pide para el segundo parcial, que es brindado gracias por Martina, que es una de, bueno, nuestras aspirantes, em, en donde básicamente ustedes no van a aprender el fallo en sí, no lo van a saber de memoria, no buscamos que ustedes entiendan así el fallo, sino que razonen, sepan por qué la corte, en el caso que sea un caso de la corte, falla de esa manera para este determinado caso, ¿sí? Ustedes van a ver en otras materias que hay cuestiones como, por ejemplo, estupefacientes, que la Corte va cambiando su criterio. Entonces, de esa manera, ante una situación determinada, la Corte puede decir en el 80 tal posición, en el 2000 otra posición o en el 2025 otra posición. Acá hay dos conceptos que sí les voy a remarcar que son importantes, que se llama holding y obiter dictum. El holding, lo hablemos más que nada en español, es la regla del caso, es básicamente este principio en el cual el tribunal lo desarrolla para que sea necesario, es la esencia en sí del caso que decide, digamos, en sí este fallo, ¿no? Sin esta regla del caso, no habría fallo en sí, no podríamos comprender el fallo. El obiter dictum, en otro sentido, es principios que son importantes para el fallo, pero que sin ellos básicamente no se pierde la esencia en sí. Ya les vamos a mostrar, digamos, un ejemplo para que puedan ustedes dimensionar qué significan cada una de estas cosas, más que nada el holding en sí. Les muestro acá un ejemplo, déjenme que
Este es de un caso distinto, no le vamos a poner ahora Benson para que ustedes también lo puedan desarrollar. Acá si ven arriba, estas son, perdón, inicio con esto. Estas se llaman fichas números 3. Algunos médicos la utilizan para poner algunas notas y demás. Son fichitas chiquititas, acá justo tengo algunas, son de este tamaño. Como requisito se les va a pedir para cada uno de los fallos, para cada uno de ellos, dos fichas por cada fallo. Perdón, me expresé mal. Entonces, dos fichas por cada fallo y ustedes vuelcan toda la información. Acá vieron que Martina lo que intentó volcar es una especie entre esquema, entre anotaciones, con resaltadores, para poder dimensionar, digamos, varias cosas que obviamente en muchas hojas ya pudieron dimensionar un poco lo que es Arenzón, puedan volcar esta información. Empieza con los hechos, quién es Albarracini, eh, qué es lo que busca, digamos, con su demanda, qué sucede en primera instancia, qué sucede en segunda instancia, cómo accede la Corte Suprema. Mucho más de estas fichas lo vamos a ir desglosando también en lo que es el segundo encuentro. Ustedes ven acá que Martina puso medida precautoria, digamos, un caso tipo similar a lo que es Albarracini. Empezó a completar muchas cosas y acá, por ejemplo, muy hacia arriba dice opinión del procurador. ¿Quién es el procurador? ¿Cuándo emitió su opinión? Porque a veces hay fallos en donde el procurador lo emite a la opinión en el 2012 y este caso, por ejemplo, sí se resolvió también en el 2012, pero a veces la Corte puede fallar años después de la opinión del procurador. ¿Qué es lo que él empieza? Bueno, en este caso es Santiago, así que, bueno, el doctor, digamos, Gómez, entonces él empieza, digamos, a desglosar el fallo en sí, cuál es la opinión, que en este caso es hacer la transfusión, em, cuál es la decisión de la Corte, aclara que es admisible el recurso, confirmando el pronunciamiento apelado, hay un voto mayoritario con dos concurrencias, de Fait y de Petraki. Y acá Martina desglosó en varios principios qué es lo que va diciendo la Corte, ¿sí? Entonces, de esa manera, esta es una de las hojas, digamos, ven que pueden poner mucha info en esto, y acá es otra de las cosas, esta es otra hoja. Acá vieron, pone holding, regla del caso. La decisión es de aceptar o rechazar, no, la verdad no veo muy bien, la medida, digamos, que estaba, digamos, solicitando, perdón, Martu, el actor. Ustedes van a ver también términos dentro de las sentencias que pueden decir los profes como actor o demandado. Actor es aquel que inicia, digamos, el caso y demandado obviamente a quien se lo acusa o quien se pretende, digamos, el cumplimiento de alguna obligación. Em, de esta manera ustedes van a ir viendo, y vuelvo a decir, el holding lo vamos a ir desarrollando también poco a poco, no se asusten, porque también los profes los van a ayudar en los primeros casos a poder dimensionar cuál es el holding, para que ustedes después en los fallos siguientes puedan sacarlo con mucho más rapidez, se los prometo. Les va a ser muy sencillo después ir averiguando cada uno, obviamente con la lectura significativa y profunda que tengan acerca del caso, em, y van a poder, digamos, dimensionar de lo que estamos hablando hoy en día. Yo sé que es muy abstracto todo, están viendo mucha teoría constitucional, pero esto sí les va a ir sirviendo para que el día de mañana, cuando agarren una sentencia, que es ahora, digamos, en esta segunda parte, puedan ir viendo. Em, y creería que eso sería todo. No sé si hay algo más que mis Yo compañeros quieran agregar. tengo ahí, perdón, unas cuestiones, unas salvedades para hacer. Con respecto a la ficha, no es, la medida de la ficha es 13 por 20 centímetros, no es necesario que vayan y compren exactamente este tipo de ficha, digamos, de fichero de médico. Hemos tomado el trabajo con los chicos de medirla. La idea es que
pongan en práctica su capacidad, digamos, de hacer resúmenes. Y si bien el armado de la ficha lo vamos a desarrollar más en profundidad en el segundo encuentro, pero se aporta un modelo de ficha en el libro de casos todos los años. Ese modelo de ficha es solamente un modelo, no significa que haya que seguirlo así tal cual como está indicado ahí. Como pueden ver, Martina en este caso armó su ficha en base a lo que ella le servía para después resolver el caso en el parcial. Con respecto al caso hipotético del parcial que mencionaba un poco Martina al principio, no se asusten, no es que se van a encontrar con un caso completamente diferente a lo que van a ver durante el cursado. Cuando decimos caso hipotético, nos referimos a que el caso que se va a dar en el examen es un caso que les va a resultar familiar porque se relaciona con algunos de los fallos, de los temas que se han visto durante la segunda parte del cursado, y por eso también es importante que asistan a las clases y que lean sobre todo, porque nosotros, por experiencia propia, si, que ya he trabajado con el método del caso y venimos trabajando mucho con el método del caso, quien no lee el fallo genuinamente está completamente perdido en la clase. Entonces, en eso sí, como dice por ahí el doctor Flores, es importante que se comprometan con la lectura y que sí vayan con el caso leído, porque eso les va a facilitar un montón, primero el entendimiento del caso y después les va a facilitar en el parcial, por supuesto. Eso de leer un día antes todo el libro de casos completo, un día antes de rendir, les aseguro que no sirve y que es mucho menos tedioso ir leyendo clase a clase y sacándose las dudas en clase que leer todo un día antes del parcial. Por eso la importancia de que en la segunda parte, digamos, del cursado asistan, y ya van a ver que cuando tengan el parcial en la mano se van a dar cuenta y al toque van a saber cómo lo pueden resolver, qué argumentos van a utilizar, cuál es la legislación que se aplica. Y bueno, creo que básicamente eso. Ahí le cedo la palabra a Martina. Sí, siguiendo un poco con lo que decía Re, efectivamente, chicos, el caso hipotético es de algunos de los temas que ya se han tratado en el cursado. En ese sentido, no hay que asustarse. De hecho, es hasta incluso interesante ver lo que uno puede llegar a decir en cuanto a al nivel de argumentación para el caso hipotético. Eh, Recuerdo que en mi cursado, justo que pusieron el fallo de Albarracín y Nieves, muy resumido, es de un testigo de Jehová, un hombre mayor de edad, digamos, que por motivos religiosos, digamos, rechaza las transfusiones de sangre. Entonces, bueno, había toda una situación ahí y el parcial, no sé si se puede decir, pero bueno, es para que vean que se trata de todo lo que nosotros vemos en clase. Trataba de unos padres que eran testigos de Jehová y que no querían que se le haga una transfusión de sangre a un niño, a un bebé. Entonces, es un poco, los temas, chicos, son muy parecidos con unas fichas que ustedes tengan y que ustedes las armen, que las llenen, que les pongan resaltadores, marcas, que pongan todo eso, les aseguro que van a estar de 10. Las primeras fichas sí son difíciles de hacer. Me acuerdo, mis primeras fichas no las usé directamente porque era una hoja 4, pero cuando uno realmente puede llegar a condensar toda esa riqueza que hay en el fallo, en una hojita de 13 por 20, es mucho el nivel de satisfacción que uno siente y realmente es muy útil al momento de ir a rendir. Eso nada más. Ahí me sumo, perdón, a lo que decía Martina de los consejos de cómo leer el fallo. Yo acá tengo, no sé si se va a alcanzar a ver, este es mi libro de cursado, cuando yo cursé la materia, y van a ver que está todo
rayoneado, con anotaciones y con un montón de cosas, y les aseguro que eso sirve un montón a la lectura. Y como tip, marquen, hagan círculos en todas las palabras que no conozcan, porque nos vamos a encontrar con palabras que nunca hemos leído, porque recién nos estamos aproximando a lo que es una sentencia. No tengan miedo de usar un diccionario jurídico, hay uno subido en el campus, súper sirve el diccionario jurídico. Si ven una ley que se menciona en el fallo, que se hace alusión a otro fallo, se cita una jurisprudencia, googleen de qué se trata, lean, porque eso les va a servir también para entender. Y otra cosa, un detalle no menor, ubíquense en el contexto histórico en el que se ha dictado esa sentencia. Por ejemplo, Arenzón, que mostramos recién, es un fallo de 1984 exactamente, y acá les voy a hacer un pequeño spoiler, la Eli capaz que me quiere matar después, pero nos ubicamos en el contexto histórico y volvíamos a la democracia. La resolución que se cuestiona en este fallo es una resolución que fue dictada por el gobierno de facto. Bueno, chusmen la resolución, les va a servir para entender por qué la Corte dice lo que dice, por qué Arenzón hace el planteo judicial que hace. Y, y bueno, ahora sí, cualquier duda o pregunta, habilitamos la ronda de preguntas, ya sea de lo que venimos hablando de cuestiones procesales, de qué es el método del caso, del diálogo socrático. Prendan los micrófonos y estamos a disposición para responder cualquier consulta, o por chat si no se animan a prender los micrófonos, pero preferimos escucharlos. O al menos digan si hemos sido claros, si han quedado algunas cuestiones que por ahí les gustaría que profundicemos un poco más en el segundo encuentro. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros, Buenas. estudiante de Constitución, de Derecho. Sí, me ha parecido muy claro, muy puntual, en base a lo que se ha estado trabajando. Hemos tenido oportunidad en algunas materias de ver algunos fallos, no así con profundidad como ustedes nos están enseñando, pero lo veo realmente muy útil para esto que estamos recién empezando. Es verdad, mucha teoría, pero nos ayuda muchísimo como ustedes lo están explicando. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias Milagro, me alegro que les sea de utilidad, y me suma algo que por ahí decía Martina al principio. Realmente trabajar con el método del caso no es algo que les va a servir para aprobar la materia y ya está, sino que les va a servir un montón para su formación profesional. Y de hecho, creo que todos los estudiantes que hemos pasado por la Cátedra C, todos los aspirantes que estamos acá hemos pasado por la Cátedra C. Como dijo Martina, el método del caso nos dio un montón de cosas y nos sirve para otras materias, así que aprovechen, lean, vayan a clases, pregunten todo lo que sea, aunque les parezca que sea una pregunta tonta, ustedes igual pregunten, no existen las preguntas tontas. Y bueno, estamos a disposición de cualquier duda o consulta que tengan. ¿Alguien más que tenga preguntas, dudas, opiniones? Hay algo que quiero decir y no me quiero olvidar con respecto a esto que les decía hace un ratito. En la cuenta de Instagram de la cátedra vamos a abrir en esta semana una cajita de preguntas para que ustedes pongan ahí sus dudas, y la idea es armar el segundo encuentro introductorio en base a todas las dudas y las consultas que vayan poniendo ahí. Así que les pedimos que participen y pongan ahí todas las
dudas y las consultas que tengan, que las podamos resolver y no tengan miedo de escribir y de ir apuntando ahí todas las dudas que se les vengan a la cabeza. Ahí veo que hay preguntas en el chat, esperen. Bueno, voy con... No sé si alguno de los chicos quiere responder, así no hablo yo todo. La grabación, esto es lo último que digo y ya cedo la palabra a quien quiera responder las preguntas del chat. La grabación la vamos a pasar en estos días, va a ser subida a la página del método del caso de la cátedra y ya vamos a pasar la cuenta de Instagram por todos los grupos. Y el segundo encuentro es, ya les digo qué día, no lo tengo acá, pero creo que es el 10 de abril. Genial. Bueno, eso es todo. Ya vamos a ir pasando esto, lo que están pidiendo por el grupo. Y cuando esté la grabación también la vamos a pasar por el grupo para que entren y chusmeen la página del método del caso, que está muy buena. Ahora sí, Simón, te cedo la palabra. Acá por el chat, una pregunta que veo como que se repite es respecto del rol del procurador del dictamen. O sea, ¿cuál es el rol del dictamen del procurador en un fallo? Muy resumidamente, el dictamen del procurador es una opinión que da una persona generalmente autorizada respecto de cómo debería la Corte Suprema resolver algún fallo específico. Intenta guiar, como orientar. Considero que tal situación se tiene que resolver de esta manera. La Corte Suprema puede tomar el dictamen del procurador y efectivamente adherir por completo lo que dice y resolver de esa manera, o bien puede no adherir al dictamen y resolver de otra manera con argumentos diferentes. Pero la idea es precisamente esa, ayudar, dar una opinión respecto a cómo se debería resolver. Hola chicos, ¿cómo están? También vi que estaban preguntando del recurso extraordinario y el recurso de queja. Bueno, los dos son formas de llegar a la corte, porque no todos los fallos, no todos los casos judiciales llegan a la corte. Para poder llegar a la corte, como explicaba René, tienen que pasar primero por una primera instancia, de ahí tienen, sin las si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución de esa primera instancia, se puede apelar. Por ahí escucharon la expresión, que significa llevarlo a una segunda instancia al caso para que otro juez evalúe el conflicto y decida si está de acuerdo con la decisión de la instancia anterior o si toma una decisión diferente. Y de ahí, si sigue habiendo un desacuerdo de alguna de las partes pueden llevarlo a una tercera instancia que es la Corte Suprema de cada provincia. Y de ahí, para llegar a la Corte, esa es la última instancia. Y para llegar a la Corte, tienen, como decían, el recurso de queja y el recurso extraordinario. Eh, el recurso extraordinario sería la última herramienta que tiene uno para llegar hasta la corte, pero ¿qué pasa? Eso tiene que estar aprobado por esa última instancia. Entonces, ¿qué pasa si no te aprueban el recurso extraordinario y no te permiten llegar a la corte? Puedes utilizar un recurso de queja que independientemente de que no te hayan aprobado el recurso extraordinario, podés llevar igual tu caso a la corte. Obviamente, para utilizar esos recursos, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, pero no es necesario para el cursado que lo sepan, porque como decía Renata, no se van a enfocar en las cuestiones procesales, sino más bien se lo explica para que a la hora de leer los fallos les resulte más fácil entender, porque muchas veces van a ver que se habla de eh, se aprobó el recurso extraordinario
o hablan de primera instancia, segunda instancia, entonces por ahí teniendo estas nociones generales, básicas, después les resulta mucho más claro leer los fallos. Pero no se preocupen de que no es algo que tengan que saber así eh, perfectamente y específicamente, sino con que tengan una idea, van a estar más que bien. Otra cuestión que veo ahí que están preguntando en el chat es si los casos van a ser los mismos del año pasado. Puede que algunos sí, puede que otros no, puede que se incorporen nuevos casos, eso todavía no lo hemos definido, pero no se preocupen que el libro de casos está siempre con bastante tiempo de anticipación. Cuenta que la cátedra se caracteriza por ser bastante organizada, muy organizada, a comparación de otras materias. Entonces lo van a tener con tiempo para que puedan ir leyendo. Y por otro lado, perdón, la cuestión de las fichas. Las fichas son opcionales, pueden hacerlas o no pueden hacerlas. Sí son de mucha ayuda porque por ahí en el parcial no se permite tener libro de casos, pero no da el tiempo para argumentar, responder las preguntas y demás, y leer todo el fallo de vuelta y encontrar justo el argumento que puede que nos sirva. Entonces, a modo de por ahí de resumen y de cuestiones, digamos, de practicidad, sí sirven mucho las fichas y es un material que les va a servir para ir estudiando y les va a facilitar muchísimo la lectura y después el desarrollo del parcial. Sí, por ahí decía Martina, como decía Martina, al principio son como complicadas y no sabemos bien dónde estamos parados, pero para eso estamos nosotros, para colaborarles y decirles, bueno, sugerimos que pongan esto o que saquen esto. Y por último, y ya cedo la palabra, el hecho de, las fichas son personales, por ahí capaz que a mí me resulta muy importante poner un concepto y a Lucía otro, o a mí me resulta importante y me parece que me va a servir resaltar tal considerando y a Simón le parece más importante otro considerando. Eso es relativo, por eso la idea es que ustedes armen sus fichas conforme a lo que a ustedes les resulte más práctico y les facilite después no solamente la lectura, sino el desarrollo del parcial. Y para sumar a lo que dice Renata, ustedes para el segundo parcial van a poder tener el libro de fallos, el libro de casos de este año, la Constitución Nacional, y aquellas personas que deciden realizar sus fichas también las pueden tener, tanto para el parcial o en el caso que vayan a recuperar o deciden presentarse a la recuperación, también las van a poder tener a las tres cuestiones. Una pregunta es, cuando nos den estos fallos, siempre hay que situarse en el contexto histórico del año. Sí, la verdad, es lo más recomendable para poder entender en dónde nos estamos situando para la decisión de la Corte en ese momento. Como estábamos tratando un poco, que sí le vamos a pasar el fallo de Arenzón, ya hacemos, digamos, ya digo, unas cuestiones acerca del segundo encuentro, que lo vamos a utilizar a este fallo. Esta decisión es del año 84 debido a una resolución dictada en en el último gobierno de facto. En base a la resolución dictada en este gobierno de facto, es la decisión que tiene la Corte en el Estado de Derecho que teníamos ya a partir del 83. Entonces, eh, si hubiese estado aún el gobierno de facto, hubiésemos capaz tenido otro tipo de decisión distinto, o incluso si hubiese estado, no hubiese estado, digamos, el gobierno de facto, hubiese sido en un estado de derecho, hubiese sido capaz otra o la misma la decisión de la Corte. Entonces, siempre es preciso poder entender en qué año estaba situada la Corte para decidir ese fallo y también cuándo ocurrieron los hechos, ¿no? Es algo muy importante que ustedes tienen que ir viendo, pero es base de la historia, digamos, argentina que nosotros, ustedes lo van a ir viendo, digamos, cuando van leyendo el fallo y situándose, ¿sí? ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Elisa?
También, chicos, les recomiendo con respecto a esto que hablaban del contexto, a mí por lo menos me sirvió mucho, además del fallo, buscar noticias con respecto al fallo, porque muchos son casos muy conocidos, y si se ponen a buscar noticias sobre el fallo, encuentran más información, más contexto, y eso también la verdad que suma un montón y después le facilita también la lectura. Pueden buscar también videos, porque muchas veces también se hacen videos con noticias o videos explicando un poco el caso. Hay muchas herramientas que pueden usar aparte de leer solamente el fallo. Como decía Renata también, si habla de una ley, el fallo, buscarla, la ley, leerla. Si habla de otras sentencias anteriores, también buscar de qué se trataron, qué decían. Todo eso es un contexto y facilita la comprensión del fallo en general. Consulta. Ah, En sí. el segundo encuentro es donde nos van a explicar, o sea, a señalar esas partes, los elementos, las instancias y eso. El segundo encuentro, la idea es que primero resolver todas las dudas que queden respecto de este encuentro y por otro lado puntualizar en todo lo que sería armado de la ficha de jurisprudencia. Esto es, o sea, estas cuestiones, digamos, procesales, cuáles son las partes de una sentencia y demás, es solamente a los fines de por ahí ordenarles un poco la lectura y de que no entren en pánico cuando vean la sentencia y digan cómo hago para entender esto, qué partes resalto, qué partes no resalto y demás, ¿sí? Eh, pero no vamos a volver sobre estas cuestiones, digamos, de las instancias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá voy a responder esta pregunta del chat que dice que el dictamen del procurador aparece solamente en la cuarta instancia. Primero, aclarar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es una cuarta instancia. O sea, la Corte entra digamos, cuando un caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que hace la Corte es revisar esa sentencia y su tarea, digamos, es preservar la supremacía de la Constitución Nacional. No es una cuarta instancia, eso lo aclaro por las dudas para no generar confusión. Por ahí sí estaba ubicado como 1, 2, 3 y 4 en la presentación, pero no es que la Corte es una cuarta instancia. Y si el dictamen del procurador solamente aparece en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la respuesta es sí, justamente por la función del procurador general y como siempre, como ya dijimos, es una opinión y no es vinculante, lo que significa que los jueces de la Corte pueden o no adherirse a esos fundamentos. ¿Sí? De todas formas, eso seguramente lo vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo los casos. Y acá aprovecho para ver otra pregunta del chat. ¿Es posible un modelo de ficha? En el libro de casos, siempre al final del libro se adjunta, digamos, se incorpora una página con un modelo de ficha, pero como les decía recién, no hay un modelo perfecto y único de ficha. La idea es que ustedes armen sus fichas conforme a lo que ustedes consideren que les va a servir para entender el caso y para argumentar después el parcial, digamos, el caso hipotético del parcial. Otra cosa, perdón, que sigo leyendo el chat, hay una pregunta acá que dice, buenas tardes, cuando se refiere al diálogo socrático, ¿a qué se refieren concretamente? El diálogo socrático es digamos, en palabras vulgares y poco comunes, es el ida y vuelta entre el alumno y el docente. El método del caso tiene la particularidad de que la metodología del método del caso es la siguiente. Supongamos que la semana que viene arrancamos con el método del caso y que la clase de hoy sea la última que tenemos, digamos, teórica. Entonces lo que va a hacer el docente es preguntar quiénes quieren trabajar el caso que sigue la semana siguiente.
La idea es que quienes se propongan para trabajar ese caso lean el fallo, razonen, entiendan, marquen las dudas. Ahí vamos todos a aprender. De hecho, se arman debates bastante interesantes en medio de este diálogo socrático. Y el docente va a ser una especie de guía para que ustedes entiendan cuál es el recorrido de ese caso. Entonces, supongamos, la primera pregunta va a ser, bueno, no sé, Sofía, ¿cuáles son los hechos del caso? Y Sofía brevemente va a mencionar y va a contar con sus palabras, no hace falta que se sepan de memoria el caso, sino que va a contar con sus palabras cuáles son los hechos del caso. Por ejemplo, la segunda pregunta puede ser, bueno, ¿cuáles son las pretensiones de la parte actora? ¿Cuáles son las pretensiones de la parte demandada? Si no, es ese ida y vuelta de pregunta y respuesta el diálogo socrático y es en realidad lo que hace al método del caso. No sé si se entiende. Si quien preguntó puede decirme si se entendió la explicación o si les queda alguna duda, y ahí Simón levanta la mano. Cedo la palabra. Agregando un poco más eso del diálogo socrático en base a lo que dice Renata, es por esto, por cómo funciona el diálogo socrático, que es fundamental que siempre que tengamos que analizar un caso, sobre todo en la segunda parte de la materia, en donde efectivamente trabajamos analizando fallos, es fundamental que siempre antes de una clase vengan con el fallo leído, porque de eso depende que este modelo de explicación, este método de enseñanza se pueda llevar. Si nadie viene con el fallo leído, directamente no se puede llevar a cabo la clase. De ahí que es importante que lo tengan leído. Voy a hacer otra aclaración sumado a esto que decía Simón. Es importante que vayan con el caso leído porque literalmente si nadie leyó el caso, la clase se levanta y no se da. Porque justamente es lo que hace al método del caso es ese diálogo socrático y esa ida y vuelta de pregunta y respuesta, que en realidad diálogo socrático por ahí es demasiado formal, pero es un ida y vuelta de preguntas y respuestas que no nos damos cuenta, pero el docente nos va llevando a hacer un recorrido por todo el fallo, desde el primer considerando hasta la parte resolutiva de la sentencia. Y es así como terminamos después entendiendo por qué la Corte resolvió como resolvió, por qué no se resolvió de otra forma, por qué se aplica un artículo y otro no. ¿Qué hubiese pasado si cambiaba alguno de los elementos, o sea, alguno de los, digamos, de los condimentos que hacen al caso concreto? Porque capaz nunca hay dos casos exactamente iguales, eso sepan, por ahí se encuentran con dos situaciones similares, pero no van a ser completamente iguales, entonces eso va a hacer que las decisiones por ahí cambien. Y bueno, como bien decía Simón, es importante, repito, que lean. Bueno, un poco ya estaba hablando acerca del segundo encuentro. La idea, más que nada, que también lo estuvo explicando ahí bien Renata, es que a ustedes los invitamos en realidad a que podamos, digamos, introducirnos un poquitito más en esto del método del caso. Nosotros sí les vamos a compartir lo que es el fallo Arenzón, va a estar también subido al campus, los vamos a compartir por los grupos y demás, porque nosotros nos gustaría que para el segundo encuentro ustedes lo vayan leyendo a este fallo. Es cortito, es el primero que van a ir viendo, y en base a lo que también estuvimos viendo, lo que es un poco la ficha de jurisprudencia, podemos consultar si le podemos enviar a una persona ahí, pidió un modelo de ficha. Capaz le podemos compartir el modelo que se utiliza en el libro del doctor Miller, de la doctora Cayuso, que es también un poquito lo que Renata estuvo desglosando, lo que son los hechos, lo que son las cuestiones presentadas, primera instancia. Eso es lo que está también en el libro de fallos. Y en base a eso, ustedes van a
esquematizar un poco lo que es Arenzón. Nos gustaría que ustedes, cuando lo vayan leyendo, vayan interpretando, ok, estos son los hechos, es lo que dice primera instancia, esto es lo que dice la Cámara, que es la segunda instancia, esto es lo que dice la Corte. Ahí van a ver, digamos, se los puedo ir presentando, digamos, lo tengo justo acá, em, para que cuando hagamos ¿se ve bien la ficha? Sí, ahí se está viendo. Bueno, ahí ven acá nombre del fallo, fallos, hechos y demás, para que en el segundo encuentro nosotros lo podamos, si alguien lo quiere compartir, que estaría genial, eh, vayan diciendo, bueno, para mí los hechos son estos, o para mí la decisión de la Corte es esto, para que ustedes, digamos, ya puedan dimensionar poco a poco lo que es una sentencia en sí y cómo se desglosa o cómo nosotros buscaríamos que ustedes puedan razonar ese desglose, ¿sí? Obviamente le vamos a ayudar en este fallo en sí para que, para estos son estos encuentros. Sabemos que no todos pueden haber tenido una sentencia en la mano. Yo hasta que no llegué a esta cátedra no conocía lo que era una sentencia, no sabía cómo se componían y demás. Em, y bueno, para que vayan en la primera clase de método del caso y cualquiera esté el docente, ya sea el doctor Sosa, doctor Flores, la doctora Casas, ustedes brillen en esa primera clase y nada, estén súper contentos de ustedes y nada, no sé si a ustedes les gustaría, les coparía, obviamente todas las dudas que ustedes vuelquen en Instagram y también las que nos lleven en clases, estamos totalmente dispuestos a resolverlas. Así que nada, si ustedes están de acuerdo, nos gustaría desarrollar esto para el segundo encuentro. Tengo ahí dos cosas, perdón, para agregar. Eh, Primero, con respecto a esto que decía Elisa, de que se animen a participar, yo voy a contar mi experiencia personal. Yo cursé, no me acuerdo si en el 2022, en el 22 creo que cursé en la comisión del doctor Flores, y me acuerdo que yo arranqué con el método del caso, con Arenzón, y la encargada de la clase ese día era la doctora Sofi Gandur. Y me acuerdo que tenía un pánico porque había leído así todo, tenía todo diagramado con anotaciones, con cosas, y pensaba que iba a ser, pensaba que la iba a pasar mal, y la verdad es que me terminé enamorando del método del caso. Y de vuelta repito lo que decía Martina recién, que me pareció genial. Por lo menos a mí, creo que a todos los que formamos parte de la cátedra, el método del caso nos ha dado un montón de cosas lindas. Así que aprovechen, anímense a participar, no tengan miedo. Les juro que termina siendo divertidísimo y se van a copar un montón. Y por otro lado, se me acaba de ocurrir, por favor, opinen en el chat a ver qué opinan, si además de trabajar con lo que sería ficha de jurisprudencia en el segundo encuentro, hacemos una pequeña, digamos, simulación de lo que sería el diálogo socrático o cómo trabajaríamos un caso en clase, para que vayan sacándose el miedo desde ahora, y cuando arranquen con Arenzón, con el doctor Flores, la doctora Casas y el doctor Sosa, los sorprendan y vean que los encuentros han sido bastante fructíferos. Así que si se prenden para hacer eso, ya igual de todas formas vamos a ir pidiendo voluntarios en los grupos para que vengan al segundo encuentro con el caso leído, y hacemos una mini simulación virtual. Nos vamos a poner en modo profesores preguntando hechos, razonamiento, cómo llega el caso a la corte, cuál es el contexto histórico, qué se discute y demás. Así que, bueno, si se copan con eso, pongan ahí en el chat para que con los aspirantes lo pensemos y salga muy bueno y sorprendan a los profes con el método del caso. O si se quieren anotar ahora y decirnos, estaría genial. No sé, para que quien tenga, digamos, coraje de estar en el segundo encuentro y hacerlo. De verdad, es muy copado. Lo podemos intentar primero nosotros y de ahí, si hay alguien más que diga, bueno, yo me copo para después de la dinámica, sería bueno. Bueno,
Hay mucha gente que sí le gustaría el tema del diálogo socrático, la verdad. Queremos muchos Está voluntarios. buenísimo. Vamos a ser buenos, prometemos. Bien, listo, sí, obviamente. No somos profes, nosotros nos vamos a cuidar, nos vamos a ayudar, obviamente. Bueno, Milagros ahí dice que si se copa, ¿cuál es tu apellido? Así ya, bueno, por lo menos tenemos una persona. O nos pasan por privado si quieren y ya igual de todas formas vamos a pasar toda la info por el grupo. Y otra cosa que decía Lisa, que perdón, no lo dije al comienzo de la presentación, al comienzo digamos del Zoom, pero esto es, este trabajo hagan de cuenta que estamos haciendo, o sea, estamos entre pares, nosotros también somos estudiantes y de hecho hemos pensado esto y nos hemos posicionado como estudiantes que hemos cursado en la cátedra y sabemos, porque nos ha pasado, cuáles son las dificultades de arrancar con el método del caso. Y de hecho, me permito contar acá que los encuentros introductorios arrancaron conforme eso, o sea, dudas que por ahí nos planteaban un montón y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en grupo, lo trabajamos y les damos una mano a los compañeros para que sea mucho más fácil y llevadero la segunda parte del cursado? No sé si hay más preguntas o dudas en el chat, creo que no se nos pasó ninguna, creo que respondimos todo, pero igual va a quedar habilitada la caja de preguntas para, para lo que sería el segundo encuentro introductorio. No se preocupen que ya vamos a estar pasando toda la información y subiendo todo tanto a la página de Método del Caso como al campus, así que no se hagan drama por eso. No sé si alguien más tiene algo para decir, agregar, preguntar. Lucía, Martina, Simón. Chicas, yo vuelvo de nuevo. Sí, Este, bueno, yo quiero aprender, me voy a arriesgar, voy con miedo, pero bueno, me gusta, me entusiasma mucho, así que cuenten conmigo, aunque sea paciencia, nada más voy a pedir, eso es lo único. Pero yo me sí. quiero para, para participar en esto como Bueno, voluntario. me dice su nombre completo y en qué comisión está, María del Milagro Martínez, ¿sí? estoy en la comisión uno con la doctora Casa. Ok, bueno, ya la anotamos. Paciencia, ¿no? La primera voluntaria. Espero que haya muchos Súper. valientes. Vamos a tener paciencia. Les prometemos. Dale, Aparte, Eh, repito, estamos entre pares, así que no tengan miedo. dale, Nuestra muchas idea gracias. es que este espacio sea justamente para eso, para que se saquen las dudas y pregunten todo lo que tengan para preguntar. como decía Renata, todos los que estamos acá hemos pasado por esta cátedra, entendemos que da miedo, que uno va con incertidumbre porque no se imagina cómo es, pero por eso mismo, como ya le hemos pasado, quédense tranquilos que entendemos los miedos. No, no pasa nada si se equivocan, todos nos equivocamos, a todos nos ha pasado, así que no se animen a participar, no sé, no duden en participar. Si se equivocan, mejor para aprender más, así que no tengan ningún tipo de miedo, que nadie los va a retar, nadie se va a enojar. Eh, yo les diría que es la oportunidad ideal antes de empezar el cursado para que se equivoquen y aprendan, y la verdad que a todos les súper serviría, así que no tengan miedo en participar. Ahí hay otro voluntario en el chat. ¿De qué comisión es Leonardo? Así lo anotamos.
Perfecto, bueno, ahí ya están todos anotados. Ya vamos a pasar toda la información por el grupo de WhatsApp y cualquier cosa estamos a disposición con las dudas y las consultas que tengan. Y bueno, creo que con eso estaríamos. Si no hay más dudas, preguntas, gracias por la participación, por prestar atención, por animarse. Y bueno, los esperamos en el segundo encuentro, que seguramente la simulación va a estar muy buena. Y bueno, lo que sea que duden, nos preguntan. Ok, bueno, ahí voy a anotar, hay otra voluntaria, ya las voy a anotar. Y bueno, creo que con eso estaríamos. No sé si alguien más tiene algo para decir de los chicos. Gracias de vuelta porque la verdad que organizar el encuentro nos ha llevado bastante tiempo y agradecemos la participación y que se hayan copado con esta idea que ya es el segundo año que se realiza. Así que esperamos también que les haya servido. Bueno, los esperamos el 10 de abril, 7 de la tarde, por Zoom. Así que bueno, todas nuestras redes están, también ustedes están en el grupo de WhatsApp, nos pueden contactar por cualquier situación. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de jornada, también buen fin de semana y nos estamos viendo en clases el lunes, ¿no? Muchas gracias, hasta luego.